Bueno, muy buenos días a todos. Como es de recibo, hay que agradecer a los dos comités organizador y científico que sean tan inconscientes como para invitarme a estar aquí, no sé si aquí abajo o aquí arriba, según desde donde se vea, pero he de deciros que estar hoy aquí cerrando estas jornadas lo considero todo un premio, todo un regalo. Y un regalo hay que disfrutarlo y hay que compartirlo, y eso es lo que creo que hagamos esta mañana. Cuando me lo ofrecieron, lo primero que me pregunté es ¿qué pinto yo aquí? Si somos 100 y pico, pues anda que no hay bibliotecarias que lo podían haber hecho. Y empecé a buscar las razones. Si no soy de Asturias, es que no nací en Asturias, no puedo, por mucho que quiera ser imposible. Es más fácil que venga uno de aquí al lado, como ayer con la inauguración, y sale más barato traer a alguien de Oviedo que a alguien de Madrid, ¿no? Tampoco me voy a jubilar inmediatamente, porque lo normal es que a uno le den la clausura, le dan el reloj de oro y dicen vete a casa a cuidar de las nietas. Y dicen, no me pienso jubilar todavía. Pero lo peor, tampoco soy catedrático, ni tengo que decir, tampoco tengo ningún pedigrí para que, si me hubiera encandilado esta clausura, seguir dándole vueltas hasta que caí en la cuenta. Se me ocurrió, digo, una película, Liberada Willy, pero es un poco prosaico, digo, como el público está bastante leído, dije, bueno, pues el mito de Sísifo. Digo, ya 3 veces, si podéis buscar en la Wikipedia, pero un pobre hombre que subía la piedra hasta arriba y cuando subía se volvía a caer, ¿no? Y así, día tras día. Pues así me sentí precisamente aquí hace 10 años en Oviedo, llevando el relato de Pósters. Posteriormente, la segunda vez en Cádiz también, pero ya tuvo delito que en Madrid, organizándola nosotras, también hiciera el relato de Póster. Y dije, ahí está la razón. Pero luego empecé a buscar en internet y ver ciertas noticias de prensa de gente que ni siquiera había venido a las jornadas y no sabía lo que yo hacía, que dije, no puede ser, digo, no les gusta esto del relato de Póster, pues, ¿qué habremos hecho? Pero lo peor fue la última noticia, digo, si ni a Ana Rosa le gusta el que relatemos los pósteres, ya sé por qué el comité científico organizador no se ha querido jugar. ¿Y qué quedaba ya? Si ya estaba la inauguración, está pues la clausura, pues vamos a darle a este pobre hombre la clausura. La clausura está bien, lo único peor de una clausura es que está al final y lo pasas fatal los 2 días. Pero por otro lado, como es la clausura, no necesitas prepararte nada. Es decir, las conferencias inaugurales hay que leer mucho. Normalmente las hacen personas leídas y que han buscado mucha información, que han leído mucho, pero la clausura realmente, pues yo creo que no es tan importante, pero aquí sí, es decir, ya trajimos en Granada a Guillermo Elagüe para hablarnos de ciencia, o a Cáceres para hablarnos de la Escuela de Medicina de Guadalupe. Elagüe hizo también que lo volvimos a llamar a Cádiz en el 2011. Aquí vino Jarauta hace 10 años a Oviedo y a Madrid mandamos a un médico de primaria muy mediático, es decir, pues gente con fundamento y gente experta. Pero la clausura, pero si prácticamente está todo el mundo perjudicado después de la cena de anoche. Hay muchos que faltan, otros que están con toda la resaca. Y los demás que estáis pensando en que me calle de una vez, que os vayáis a comer y que luego vayáis a ver qué hacemos el fin de semana. Es decir, estáis todos con la mente fuera. Por lo tanto, realmente una clausura es de lo más fácil porque no hay que hacer absolutamente nada más que pasen los 45 minutos y nos vamos luego todos de aquí. El tema, ¿cómo hemos cambiado? Cuando me lo propusieron dije, oye, con interjecciones, con exclamaciones, ¿cómo hemos cambiado? We are the champions, ¿no? Es decir, lo que valemos, lo que hemos hecho, pues estupendamente, somos los mejores, de verdad con exclamaciones. Y empecé a preguntarme, digo, ¿pero de verdad? Carolina me pidió un resumen en inglés y en francés, pero como no he tenido tiempo, yo creo que esto puede servir solamente como resumen de toda la conferencia. El cambio es ley de vida. Cambiamos continuamente todos desde que nacemos. No tenéis más que verlas. Ellas también han cambiado. No sabría deciros no voy a deciros quién es cada una de ellas, preguntárselo a ellas. Y no solo cambiamos en la vida, cambiamos en el día a día. Y eso que cuando llegamos a la biblioteca por la mañana nos proponemos realizar nuestro trabajo. Después de un gran atasco empezamos a calentarnos. Después de hacer lo que no tenemos que hacer y llegamos haciendo mucho tiempo,
seguimos calentándonos. Después de la primera reunión con los jefes, todavía peor. Pero es que ya nuestros grandes benefactores, los informáticos, con lo cual en el día a día también cambiamos. Pero, ¿cuándo establecemos? ¿Desde cuándo debemos decir que hemos cambiado o no? Tenemos muchas posibilidades. Nos retrotraemos a todos los tiempos, a la antigua biblioteca de Alejandría y los egipcios. Bueno, puede ser. Nos retrotraemos a Gutenberg y la imprenta y los libros. También. O, ¿por qué no nos retrotraemos a una de las fechas más fundamentales de la época contemporánea? La mano de Dios. ¿Desde cuándo queremos estudiar el origen de nuestras bibliotecas? Tenemos una fecha clara. Santander, año 86. Antes, la protohistoria. Tenemos bibliotecas, pero no hemos recogido su historia. Y a partir de Santander hemos ido recogiendo una a una la información de todo lo que hemos ido haciendo. Y claro que hemos cambiado, no tenemos más que comparar la foto de grupo de las pasadas jornadas dentro del ICOMEN con la foto de grupo a la puerta de Valdecilla en el año 86. Hemos cambiado tanto que no podemos reconocer absolutamente a nadie. Pero hay más preguntas. ¿Por qué cómo? ¿Y por qué no nos planteamos por qué hemos cambiado? Hemos cambiado porque no queremos morir en el intento, tenemos que renovarnos. Y hemos hablado de cómo cambiar desde el principio. En Santander ya estuvimos estudiando cómo la técnica podía ayudarnos. En Sevilla hablamos del CD-ROM. Recordar, año 90 el CD-ROM, que ahora el CD-ROM lo utilizamos, entonces era una herramienta fundamental. Y ahora lo utilizamos para espantar los pájaros en las terrazas de las casas. O sea, hemos evolucionado un montón. En el 92, algo curioso que ahora mismo ya no nos planteamos, el estudio del tiempo. Ahora podemos estar 8 horas accediendo a PubMed, volvemos y ahí sigue todavía nuestra búsqueda. Entonces, no era lo mismo hacer una búsqueda en 5 minutos que en 5 horas. Y además en Madrid nos comentamos entonces cómo podían utilizarse las redes de transmisión. Hemos estado siempre a la vanguardia, como la libertad guiando al pueblo desde el principio. En el año 90 nos planteamos cuál era ese nuevo marco jurídico. Y en Palma, cómo la innovación tecnológica podía afectar al bibliotecario. Luego, en el 99, en la Biblioteca Hospital, nuevos tiempos, nuevos servicios, siempre a la vanguardia. Y en el Málaga, en 2003, nuevas fuentes del conocimiento que en Tarrasa se convirtieron en nuevas necesidades, nuevos servicios. Y en Zaragoza también, nuevos tiempos, nuevos soportes, nuevas redacciones que se transformaron en Oviedo en nuevos usuarios y nuevas necesidades, porque creo que ya nos habían quedado soletas las nuevas necesidades e informaciones de Tarrasa del 2005 y seguimos avanzando. Solo una sugerencia, decir, sí, estamos a la vanguardia, pero lo que parece que utilizamos poco es el diccionario de sinónimos y antónimos. Propongo al próximo, con toda humildad, al próximo comité científico, por un lado, que hagan el favor de al menos el límite de 50 autores por comunicación para evitar los problemas que hemos tenido a la hora de cumplimentar los formularios de los autores. Y, por favor, prohibir taxativamente la palabra nuevo y similares en todos los títulos de las próximas comunicaciones. Y, si no, al menos otorgar un premio a aquellos que ofrezcan una redacción alternativa. ¿Por qué hemos cambiado? ¿Cuándo hemos cambiado? Hacer un viaje hacia el pasado y situaros en el año 86. ¿Seríais capaces de definir algunas de estas palabras? Ahora me imagino que sí, no lo pienso preguntar, pero entonces ¿existía Internet, C17, PubMed, el email, repositorios, bibliotecas virtuales? Posiblemente no. ¿Y cuándo hemos ido o cuándo se han ido produciendo estos saltos? El primero, la informática, los ordenadores. De lo que hemos hablado poco, porque yo creo que era tan evidente el cambio que tan solamente en Barcelona nos interesó el uso de los microordenadores en la gestión de la biblioteca. ¿Qué nos permitió? Mecanizar nuestros servicios, optimizar nuestros procesos. Ya felizmente no había que hacer 20 fichas en papel para los catálogos con los 30 encabezamientos, nos valía con una sola ficha en el ordenador y hemos empezado a poder almacenar la información, lo que nos ha permitido hacer muchísimas otras cosas. El segundo salto, las 3 W, que ahora ya nadie lo utiliza, hablamos de Internet en general. Hablamos de ella como fuentes de información, lo ha dicho antes Virgili, ya en Palma, en el año 94. En Santiago pegamos otro salto, porque yo no era que la información, sino que podíamos utilizar la web para difundir
la información de la biblioteca. Y en Málaga nos planteamos, o estamos en la web, salimos en la foto, o no estamos entonces. Fuimos avanzando y, como ya sabíamos que era útil, empezamos a estudiar alguna herramienta que podía servirnos en Internet, como podía ser Google, en Zaragoza, en el 2007. Y ya el salto lo pegamos en el 2009 aquí en esta casa, en esta tierra, perdón, a través de la web 2.0. Por lo tanto, hemos ido evolucionando de tal forma que hemos conseguido una gran accesibilidad y difusión de la información. Hemos conseguido ser más visibles, aunque todavía creo que nos hace falta mucho más porque seguimos siendo muy invisibles, y han aparecido las bibliotecas virtuales. Tercer salto, lo electrónico asociado con Internet. Ya nos interesó en Bilbao, y donde empezamos a preguntarnos por qué la información electrónica debía de estar y para qué nos podía servir. La información electrónica se ha canalizado en un tipo de recursos específicos, las revistas electrónicas. En Santiago, en el año 99, empezamos a hablar de ellas, y también seguimos hablando en Cádiz en el 2001. Y como ya vimos que eran útiles, empezamos a evaluar a qué estábamos accediendo en Tarrasa en el año 2005 y cuál era el uso de estas revistas electrónicas en Zaragoza en el año 2007. Y seguimos en Oviedo 2009 hablando del uso, las estadísticas de las revistas electrónicas, que nos ha permitido que nuestras bibliotecas pasen del papel a lo electrónico, que seamos mucho más ágiles y que podamos ofrecer esa información inmediata a todos los usuarios. Otro nuevo cambio, las bibliotecas virtuales, de las que ya empezamos a hablar en el año 97 en Granada en relación con el usuario final. Seguimos hablando en Santiago, donde ya hablábamos de aquello de la biblioteca física, no física, bibliotecas con paredes, bibliotecas sin paredes. En Málaga ya empezamos a hablar no solo de que existían las bibliotecas virtuales, sino que había servicios que había que dar, y se presentó la biblioteca de lo que hoy es la extinta agencia Lain Entralgo. Y ya en el 2005 ya no solo era Madrid, sino también era Aragón y también era Baleares quienes presentaban sus proyectos. Y hemos seguido avanzando. En Zaragoza 2007 fue Andalucía, en el 2009 fue Bibliosaude, y fue además, intentamos investigar cómo podíamos personalizar y ser más útiles con esas bibliotecas virtuales. Incluso hemos pasado tanto tiempo que nos ha dado la posibilidad de reevaluarnos y estudiar lo que hacíamos repasando Bibliosalud en Cádiz en el año 2011. Hemos conseguido visibilidad, hemos conseguido integrar nuestros recursos, hemos conseguido integrar a los usuarios en las bibliotecas y, sobre todo, comodidad, tanto para ellos como para nosotros. Otro salto, quizá no tanto tecnológico, pero sobre todo de contenidos, los repositorios, porque en el fondo los repositorios no era algo que no estuviéramos haciendo, claro que lo estábamos haciendo. Cuando hace años acumulábamos fotocopias y fotocopias de los usuarios en las estanterías por temas y por orden alfabético. Eso era un antiguo, muy proto-repositorio, pero eso era un repositorio. En Zaragoza, en el 2007, fue la primera mención con repositorios institucionales. Una vez que consideramos que eran útiles, empezamos a estudiar las normativas Driver en Andalucía, en Oviedo, en el 2009, y el repositorio de Asturias también en ese mismo año. Y en Madrid, 2014, otro repositorio de otra comunidad, Cataluña Scientia. Hemos conseguido demostrar lo que siempre hemos demostrado. Tenemos un síndrome de Diógenes que no nos lo podemos quitar de en medio. Pero hemos conseguido que con los repositorios, o por lo menos hemos intentado que los usuarios colaboren con nosotros intentando cargar esos artículos que son propios. Y nos hemos convertido en la memoria histórica de nuestras instituciones. Y eso no lo podemos perder. Otro salto, el acceso abierto. Acceso abierto que al principio no lo teníamos muy claro porque en el 2003 hablábamos de 100 bases de datos bibliográficas médicas gratuitas, que por otro lado no he encontrado otro artículo más potente. 100 bases de datos. Si yo ahora os preguntara, yo más de 6 o 7 ahora mismo, si fuera esto el 1, 2, 3, no sabría localizar 100 bases de datos, pero seguro que entonces las sabía. Ya pegamos un salto y ya en Tarrasa al menos empezamos a distinguir entre acceso abierto o free access, que es lo que tenemos que intentar inculcar a nuestros usuarios. Pero ya ahí fuimos avanzando, y en Cádiz pegamos un salto cualitativo con las políticas y recomendaciones de acceso abierto o la producción científica en el Carlos III. ¿Qué nos ha permitido? Que cuando entre el usuario a la biblioteca al menos se lleve algo, porque siempre podremos encontrar un artículo de acceso abierto para que esa misma noche se pueda leer algo. Y seguir manteniendo nuestro papel de intermediarios entre los repositorios y los usuarios. Se habla todos estos días. Trabajo tenemos muchísimo. Y por último, la última aplicación,
Los móviles, que hablamos de ellos en Madrid en el 2014. ¿Qué hemos conseguido? Ser unos esclavos tremendos de ya lo tengo que tener ya. Además, si lo habéis visto, estáis tuiteando todos, ni siquiera podéis descansar una hora. Eso ha conseguido que acabe la paz de lo que hemos estado luchando toda la vida por la paz y la tranquilidad en las salas de lectura. Y sobre todo que no nos dejen trabajar, porque no sé por qué los operadores y las telefónicas siempre nos llaman por la mañana a la biblioteca. Por lo tanto, porque hemos cambiado. ¿Pero cuánto hemos cambiado? Porque a lo mejor si no hemos cambiado nada, esto no tiene ningún sentido. El único dato general y nacional que tenemos habría que remontarse al famoso libro blanco del año 94 que acabó publicándose en el año 98. Éramos entonces 400 bibliotecas. Teníamos 2 ordenadores por biblioteca. Ahora da la sensación de que debemos de tener alguno más. 3.000 libros, que seguro que tenemos más. 115 revistas, seguro que tenemos, pero 1000 veces más. 2,5 profesionales. De media, tengo mis dudas. 700 búsquedas, pues a lo mejor menos porque hemos conseguido que las hagan ellos. ¿Pero qué tenemos en el año 2019? 414 bibliotecas con un dato contrastado y solicitado a CSI a los responsables del C17. Parecía que éramos muchísimos menos. En el año 94 tenemos una lista de las 400, o sea que podríamos comparar dónde ha habido, porque esas fusiones, desapariciones, pero parecía que nos habíamos quedado 4 gatos y seguimos siendo 400 bibliotecas. Pero de lo demás, no tenemos datos nacionales. O sea, ¿sabemos realmente cuántos centros no tienen biblioteca? ¿Sabemos cuántas bibliotecas no tienen una revista? ¿Cuánto nos gastamos en cada una de las bibliotecas? ¿Cuántas tienen opaco o no tienen? ¿Cuántas tienen solo una persona? Quizá lo que más sabemos es qué recursos. Tenemos los catálogos y sabemos qué revistas. Pero ¿cuántos libros? ¿Cuántos tenemos suscritos a ciertas bases de datos? No tenemos datos. Por lo tanto, creo que no podemos comparar y saber cuánto hemos cambiado. Son solo intuiciones. Pero lo que es peor, no tenemos los datos porque muchas de las bibliotecas no los recogemos. Más, no solo es que no los recojamos, sino que muchas veces no los damos. Y cuando preguntamos a muchas de las bibliotecas cuánto se gastan, no nos van a dar esos datos. Sin saber esos datos no podemos comparar nada. Y otra dificultad, no podemos desagregar. En muchas bibliotecas universitarias no podemos saber cuántos libros son solo de medicina o cuánto supone el gasto solo de medicina respecto al gasto total universitario. Por lo tanto, tenemos una dificultad en poder comparar la información. ¿Para qué hemos cambiado? Hemos cambiado para ser mejores, más altos, más veloces y más guapos. Evidentemente queremos cada vez ser mejores y hemos puesto las herramientas para hacerlo porque continuamente hemos hablado de la calidad en las bibliotecas. Ya empezamos en Palma en el año 94. Seguimos en Málaga con el módulo FQM y la norma ISO 9001-2000. Incluso en Madrid se organizó todo un taller para, una comunicación para hablar de la excelencia y un taller para hablar de indicadores de calidad. Por lo tanto, llevamos toda la vida intentando ser mejores porque en eso nos va la vida. Y por lo tanto, sí, ¿cuál sería entonces la pregunta que nos permitiría al menos ver cuál ha sido toda nuestra evolución? ¿Cómo hemos cambiado? En el haber y en el deber hemos cambiado y mucho en el aspecto tecnológico. No hemos cambiado nada en datos o estamos un poco perjudicados. Por lo tanto, sí, la presentación, debo llevar 20 minutos y no he dicho absolutamente nada, con lo cual conseguiré llegar a los 45 minutos. ¿Cómo hemos cambiado? Con interrogante y con interjección. ¿Y quién mejor nos puede contar cómo hemos cambiado? Sí, no hay duda. Cuéntame. ¿Quiénes mejor nos pueden decir cómo hemos cambiado? Que sé que sois fan de la serie. Pues de toda la vida nos hemos hecho las preguntas que se ha hecho todo ser humano. Siempre nos lo hemos preguntado. ¿Quiénes somos? Y lo hicimos además desde Santander al principio, que era una biblioteca de ciencias de la salud. El paso siguiente fue no solo que era una biblioteca, sino qué podíamos ofrecer, qué hacíamos en la biblioteca. Sevilla en el año 90. Una vez que sabíamos quiénes éramos y qué podíamos hacer, cómo nos organizábamos, cómo nos normalizábamos. Bilbao en el año 92. Ya teníamos cierta evolución y en Palma empezamos a estudiar qué podía ser aquello del bibliotecario de ciencias de la salud 90. Nos quedaban 6 años, pero ya en el año 94 al menos teníamos cierta perspectiva. Incluso nos hemos medido. Siempre me ha llamado la atención un poco nuestro afán por intentarnos comparar con los americanos, con los famosos estándares.
era un poco llamativo. Es decir, si los americanos se tomaban 5 hamburguesas, nosotros teníamos que tomarnos 5 hamburguesas. Bueno, pues menos mal que esto parece que lo hemos aparcado un poco. Fuimos avanzando y en Santiago ya estudiamos cómo debía de ser una biblioteca hospitalaria y cómo debía de ser una biblioteca universitaria, y en Zaragoza empezamos a hablar de cuál podía ser nuestro marco jurídico. Y tanto nos hemos preguntado quiénes éramos que incluso nos hemos ido al diván del psicoanalista. Lo hicimos con Ana Calvo y el selfie en Madrid en el 2014. Y con toda razón, porque no paramos de lamentarnos año a año de todas nuestras carencias y de todos nuestros problemas, que algunos de verdad tienen razón, pero habrá que otros, entre todos, intentar solucionarlo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Hemos estado siempre mirando con el retrovisor de dónde veníamos, qué había antes, y lo empezamos a hacer en Santander, la primera jornada, cómo pasábamos de la biblioteca médica a la biblioteca de ciencias de la salud. Incluso a veces hemos tirado de documentos históricos, como los de Cajal en Barcelona en el año 87. Y hemos hecho historia. En Madrid 2014 hablamos de 5 años de Biblosaude, de 10 años de Osakidesa y de 20 años de Cruces. Hace 5 años que estábamos en Madrid. Dentro de 5 años, si a alguien no se le ocurre una comunicación, podremos seguir hablando de 15 años de Biblosaude, o 25 años, o 30 de Osakidesa y de 40 de... Es decir, esta opción de 5, 10, 15, 20, 25 años da bastante juego junto con los títulos de nuevas funcionalidades. Y lo importante es que no hemos partido de cero, hemos ido cargando nuestra mochila con lo que venía de antes. Hemos tenido muy buenas maestras, hemos tenido normas, hemos tenido procedimientos, sistemas, hemos codificado. Todo eso lo llevamos en nuestra mochila o en el carro de la compra, y es lo que dejaremos, si es que no viene antes el Armagedón, a las siguientes generaciones. ¿A dónde vamos ahora? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es la biblioteca del futuro sobre la que hemos reflexionado mucho desde el principio? Ya lo hicimos en Santander. Quiénes éramos y a dónde podíamos ir, presente y futuro. Lo volvimos a hacer en Málaga, hablando de cuáles eran las bibliotecas de salud, cómo éramos, cómo estábamos y cómo podíamos estar. Y en Oviedo empezamos a hacer futuribles de qué se esperaba de las bibliotecas del siglo XXI. Evidentemente no soy pitoniso, pero ¿a dónde podemos ir? ¿Puede ser esta la biblioteca del futuro sin personal sanitario? Sin personal bibliotecario. Esta puede ser una de las posibles opciones de biblioteca del futuro. O quizá estemos más cerca de esta biblioteca, todos metidos en un único pool, dedicándonos a una actividad. No lo sé, ya lo iremos viendo, porque estaremos aquí seguro. En Oviedo, dentro de 100 años, estamos aquí. Bien. No hemos cambiado, pero no es para mal, es decir, seguimos manteniendo nuestra filosofía y nuestra esencia. Es bueno, seguimos siendo lo que somos, bibliotecas. Ahora, sabemos todos, o estamos hablando todos de lo mismo, ¿qué es una biblioteca? Podemos iros al mes, pero yo he preferido ir a la Real Academia. ¿Qué es una biblioteca? Una institución, ¿vale?, que tiene una finalidad, por lo tanto, tiene unas funciones y unos servicios. La biblioteca es también algo más, un lugar donde tiene libros. Hay más cosas, pero evidentemente la definición. Un espacio, es decir, tenemos unas funciones y tenemos un espacio. Somos un mueble, por eso a lo mejor yo creo que aquí está la razón de que muchas veces seamos invisibles, porque somos un mueble, pero sobre todo somos un conjunto de documentos y de información. Tenemos recursos, tenemos funciones, tenemos espacios y tenemos recursos, pero lo curioso es que en la definición por ningún lado aparecemos los profesionales de las bibliotecas, posiblemente porque se sobreentiende que estamos detrás y que no es esa máquina que responde con el 1, con el 2 y con el 3. Por lo tanto, vamos a ir hablando de cada uno de estas características o elementos que constituyen la biblioteca. Los espacios. Los espacios no nos han preocupado nunca, tan solo es cierto, hablamos de ellos en Santiago y porque teníamos un problema para ver qué hacíamos con los recursos. Ahora no tenemos ningún problema, en lo electrónico podemos prescindir absolutamente de todo. Tenemos grandes bibliotecas docentes y de investigación con grandes espacios, pero que la aparición de las bibliotecas virtuales, los móviles, en Internet, muchas de ellas las está convirtiendo casi en el camarote de los hermanos Marx. No es esa la tendencia que debíamos de conseguir. Creo que tenemos que reivindicar, y ahí agradezco a Julio esta mañana las palabras, creo que tenemos que reivindicar otras funciones para nuestras bibliotecas.
Y aquí sí, la Wikipedia, el Ágora, un espacio donde se congregaban, perdonad, los ciudadanos, un espacio, perdón, que he pasado para atrás, un espacio abierto dedicado a la cultura y la política, un espacio donde convivir. Y en eso deberíamos de convertir las bibliotecas del futuro, un espacio abierto, común, socializable, un espacio donde podamos discutir, convivir, encontrarnos, no un espacio solo de silencio para el estudio. Ya lo están haciendo las bibliotecas públicas, lo están haciendo las bibliotecas universitarias. ¿Por qué no lo podemos hacer las bibliotecas especializadas? Posiblemente no podamos este mobiliario sin financiación, bien, pero podemos hacer otras cosas. Compaginar espacios mixtos o espacios de ocio. ¿Por qué no ponemos un futbolín en nuestras bibliotecas? Seguro que las llenamos. O espacios más sostenibles. La solución no es permitir que nuestros espacios desaparezcan, sino reconvertirlos en algo mucho más lúdico donde podemos tener una participación muy activa. Quiero recordaros solo unas palabras de Susan Orlean, no sé si la conocéis, ha sido la autora de la Biblioteca en Llamas. La Biblioteca de Los Ángeles se quemó en el año 86. Entonces coincidió con el desastre de Chernobyl y nadie se acordó de ello. Fue un desastre porque se perdió buena parte del conocimiento norteamericano. Dice lo siguiente: creo que a la gente joven le gusta estar con gente. Las bibliotecas van a prosperar como sitio de estar. Creo que también al personal sanitario le gusta estar con gente y podemos ofrecer estos espacios. Por lo tanto, nos queda mucho todavía que hacer en cuanto a espacios, a la balanza del deber. Tenemos unos espacios, debemos de tener y tenemos unas funciones. Las primeras, las de la información oral, informábamos por teléfono, por correo, hemos informado luego por correo electrónico y hemos ido pasando a las redes sociales, que es a donde enviamos toda nuestra información. Ya hablamos de ello en Cádiz en el 2011, comunicación social, y en Madrid con recursos web 2.0, cómo gestionábamos las redes sociales en Bibliosalud y Social Biblio. Por lo tanto, siempre hemos estado informando. Lo que ha cambiado es la herramienta. Siempre hemos estado haciendo búsquedas bibliográficas. En principio nos preocupó más el lenguaje, donde discutíamos entre el lenguaje natural y el lenguaje documental. Posteriormente analizamos en Barcelona cuáles eran esos problemas y empezamos a ver cómo podíamos acceder a las búsquedas. Nos planteamos en Bilbao aquello del monopuesto a la red local cuando estábamos con las torres y los CD-ROM. Seguimos, pero eso lo hemos abandonado bastante, hablando de tesauros médicos, se lo hemos dejado a la National Library y a otras instituciones. Y en Santiago ya pegamos el salto del monopuesto a la red local, al final a Internet, ya desechamos el CD-ROM. Y últimamente lo que nos ha preocupado es cómo hacer grandes búsquedas muy expertas que realmente los usuarios no hacen. Y ahí es donde podemos estar. Otra función, la de la formación. Desde el principio, desde Santander, nos preocupó y definimos que esa era una de nuestras funciones, la formación de usuarios. En Sevilla, muy interesante, ya definimos la formación de usuario como un servicio de las bibliotecas. En Granada nos planteábamos hacia dónde podíamos ir. En Zaragoza, el salto cualitativo de las universidades con los CRAIs, nuevos centros de aprendizaje que han revolucionado los espacios de las bibliotecas. Incluso en Oviedo planteábamos las comparaciones en un tipo de aprendizajes presenciales o tutoriales. Incluso hemos evaluado cuál es la formación que estábamos haciendo, Cádiz 2011. E incluso hoy lo hemos visto también, un futuro camino puede ser el de jugar con la información o el aprendizaje de las búsquedas bibliográficas. Y aunque somos de letras la mayoría, hemos medido. Desde el principio nos hemos dedicado a cuantificar la producción científica, ya lo hicimos en Santander, lo hicimos en Málaga a través de la producción científica de PubMed, lo hicimos en Málaga con la producción científica de la Universidad Autónoma de Madrid y en Cádiz, sobre todo, pegamos todo un salto cualitativo. Hablamos de servicios bibliométricos, hablamos de Impactia y hablamos de técnicas bibliométricas. Y en Madrid organizamos también otro taller donde se planteó toda la problemática de los indicadores bibliométricos y Altmetrics. Eso nos ha permitido tener, no un nuevo vocabulario, un vocabulario más rico. Posiblemente todos estos términos existían en el año 86, cuando empezáramos con nuestras jornadas. Pero creo, si no me equivoco, que posiblemente todos estos términos eran casi patrimonio del CSIC, a quien solicitábamos entonces una copia impresa de los famosos índices de impacto. Ahora, prácticamente todos nuestros usuarios y nosotros estamos al tanto de todos estos términos. Hemos ampliado nuestro vocabulario y
cualquier noche podemos dedicarnos a una conversación hablando de cuartiles y deciles que siempre luce mucho. Y hemos sido grandes gourmets porque hemos evaluado lo que tenemos, porque la única forma de saber que lo que teníamos era bueno o no era bueno era evaluarlo. A veces han sido bases de datos distintas como Final y Medline en Granada en el año 97, o distintas bases de datos médicas o bases de datos solo de enfermería como Cuidad que Cuiden en Fispo en Málaga, y también hemos evaluado distintos gestores bibliográficos. Por lo tanto, antes de decirle al usuario que es bueno o malo, hemos ido a comparar si realmente era bueno o no era bueno. Y el bestseller, la función que nos ha salvado la vida, pero que también puede ser nuestra muerte, el préstamo interbibliotecario. Ya hablamos de él en Barcelona, sobre suministro de documentos primarios en el área de medicina. Seguimos hablando sobre el SOD en Cruces en el año 90 en Sevilla, sobre el SOD en las bibliotecas catalanas en el año 92 en Bilbao o en Valdecilla, en Palma, en el año 94, y en Madrid también cómo gestionar el servicio de obtención de documentos. Prácticamente no ha habido una jornada que no saliera esta nuestra casi única función. Hablamos del SOD en línea ya hemos pegado un salto cualitativo en Cáceres, pero importante en Málaga. Hablamos del SOD en las bibliotecas virtuales y una nueva oportunidad de gestión. Comparamos en Tarrasa el SOD de varios centros y, igual que antes hablábamos del monopuesto y cómo habíamos pasado del CD-ROM, hablamos en Oviedo 2009 cómo pasar de un SOD local a un SOD centralizado. Hemos ido avanzando también en cómo ofrecíamos esta información. Incluso hemos hecho historia con los 10 años del SOD de un hospital. Y aquí sí ha sido la gran revolución. Desde el año 86 en Santander al año 2019 en Oviedo, tenemos una serie de herramientas como el C17, el CNCS, GTBID e incluso el acceso abierto, que no tiene nada que ver, pero que nos permite acceder a la información. De tal forma que hemos renunciado, como San Pedro, 3 nos. 1, a las máquinas de escribir. Ya no tenemos que repetir 100.000 veces esa petición de medicina clínica que se nos pedía desde todas las bibliotecas y todos los usuarios. Hemos dejado de fotocopiar como posesos. Y, sobre todo, hemos dejado de enviar a última hora de la mañana cientos y cientos de cartas. ¿Y eso qué nos ha permitido? Ganar tiempo. Lo absurdo es que hemos ganado tiempo no para irnos al cine, sino ganar tiempo para seguir trabajando más en ese tiempo que nos quedaba libre, porque no hacíamos fotocopias, ni escribíamos a máquina, ni mandábamos cientos de cartas. Pero adiós peligros. El fanatismo. Si solamente hacemos SOD, tarde o temprano cerrarán nuestra biblioteca, porque SOD lo puede hacer una máquina. Por lo tanto, debemos de hacer otras cosas más que no solo el préstamo bibliotecario. Y otro problema del que ayer se habló, ya largo y tendido, el Sci-Hub. No he querido dar datos porque ya sabéis que los datos se dan en las presentaciones y en las inauguraciones, no en las clausuras, pero sí que solicité a C17 que me diera al menos una pequeña información. No sé si tendrá alguna relación, pero del año 2017 al 2018 ha bajado un 10% las solicitudes del préstamo interbibliotecario. Posiblemente porque tengamos mejores revistas, posiblemente porque los usuarios leen menos o posiblemente porque haya herramientas que evitan que esas peticiones lleguen a las bibliotecas. Posiblemente. Y me alegro porque ayer hizo sí a la pregunta y Catherine avanzó antes diciendo que esto debería ser a mucho más largo tiempo. Espero que no sea a tan largo tiempo. Incluso os ofrezco un nombre a los proveedores, el Just to Read, ofrecernos una plataforma que por 5 céntimos, por 10 céntimos, podamos bajarnos los artículos. Igual que por 1 euro nos bajamos una película. Ya no pirateamos en España tantas películas ni tanta música, porque tenemos unas alternativas más baratas. Ojalá. Por lo tanto, en servicios sí que hemos evolucionado y mucho. Seguimos avanzando en otro de los elementos clave de las bibliotecas. Los recursos de información, principalmente las revistas. Desde Sevilla hablamos de la disponibilidad, en Bilbao nos cuestionamos cuál debía ser una colección mínima, ahora que con las colecciones electrónicas y los paquetes que ya casi no tenemos disponibilidad de podernos mover entre ellos, a no ser que luchemos mucho con los editores. Incluso discutíamos a qué revista suscribirnos, hablamos de cómo hacer un estudio cooperativo en el año 95, volvimos a hablar cuál era la disponibilidad en Granada en el año 97, hablamos de las revistas electrónicas en Cáceres. ¿Y qué hemos conseguido?
unas colecciones realmente obesas por culpa de nuestros paquetes, porque han ido creciendo sin ninguna necesidad. Unas colecciones de revistas que se parecen más a una cesta de Navidad, donde tenemos 5 o 6 revistas extraordinarias y luego todo ese espumillón y un montón de productos navideños que ni siquiera le podemos dar al cuñado porque eso no hay quien se lo regala a nadie. Y por último, eso sí, tenemos unas colecciones de revistas extraordinariamente accesibles y muchos otros recursos. Ya en Santander nos preocupaba cuál era la cobertura de los recursos. En el 94 en Palma evaluábamos los recursos en la Coordinadora de Cataluña, incluso a veces nos entretuvimos con algún recurso especial como la Cochrane o los recursos basados en la evidencia. ¿Qué recursos podía haber en un hospital en Santiago? Y en Málaga hablamos de gestores bibliográficos como Reference Manager o la base de datos Cuiden, o en Tarrasa sobre las guías de práctica clínica o los recursos en Zaragoza relacionados con la evidencia. Por lo tanto, en recursos, claro que hemos evolucionado y muchísimo. Y en cuanto a personal, ¿realmente hemos evolucionado? Hemos hablado poco, mucho de los roles, pero realmente de los bibliotecarios hemos hablado poco. Hablamos de asociacionismo en Palma en el año 94 y hablamos del papel de bibliotecario en el año 2000 en Granada, perdón, sí, en el año 2000, pero en Granada en el año 97, y os he traído las palabras de una de nuestras compañeras, y además gran amiga. Al bibliotecario actual se le debe exigir algo más que ser un experto en biblioteconomía y documentación. Ya estaba en las universidades con la formación académica. Deberá estar capacitado para ayudar en la búsqueda de información, teniendo conocimientos de idiomas, de informática, de terminología médica, de marketing, de estadística, de experiencia, etcétera, 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 todo lo que hemos aprendido estos días. Pero lo más importante, un talante y una disposición que yo calificaría de vocacional, a colaborar tanto con el usuario como con equipos multidisciplinares. Esto no se aprende en ningún sitio, esto se viene ya adquirido de fábrica. Y además, muchos otros roles. Entonces, en Santander hablábamos de cómo podíamos participar en tesauros, cómo participar en toma de decisiones clínicas en Madrid en el año 95, en la medicina basada en la evidencia en Granada en el 97, en revisiones sistemáticas en Cáceres 2001 y en Oviedo 2019 con otro taller de revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica en Zaragoza, incluso todo un grupo de trabajo en Madrid sobre el cambio de roles y apareció aquello del bibliotecario integrado sobre el que hemos hablado también estos días. Y muy importante, siempre hemos hecho cosas, hemos sido hacedores de recursos, desde catálogos colectivos, Sevilla 1990, la base de datos de la Coordinadora de Cataluña o la aportación del FINDOC a los distintos catálogos. En los orígenes de todo nuestro catálogo colectivo estuvo ahí el FINDOC, o la base de datos de Juan Canalejo en Madrid en el año 95, el IBEX en Málaga en 2003. Hemos incorporado herramientas de software libre como el COJA, hemos hablado del catálogo nacional y de la web 2.0 en la biblioteca virtual del Sistema Andaluz. Por lo tanto, siempre hemos ido haciendo cosas y seguiremos haciendo cosas. Y hemos incorporado un nuevo rol, el rol del gestor y del cambista, porque la crisis nos ha obligado a mirarnos el bolsillo. En Barcelona en el 87 hablábamos del valor añadido. En el 94, ¿cuál podía ser el problema del acceso al documento primario? Porque entonces en papel no era fácil tenerlo todo. Ya en Zaragoza comenzamos un paso muy importante a planificar cuál podía ser el proceso de selección de recursos para una biblioteca virtual. En Oviedo planteándonos que ante el recorte de los presupuestos, ¿qué hacíamos? Y cómo debíamos de negociar las suscripciones de las revistas. Ya en Cádiz nos planteamos, ¿son rentables los paquetes? Para los editores sí que son rentables y posiblemente para nosotros. Habría que sentarnos y discutirlo con ellos. Y tanto en Madrid como ahora en Oviedo empezamos a tratar ya en serio cuál debía ser la gestión económica de las bibliotecas de ciencias de la salud, las negociaciones, las suscripciones y las licencias. Hemos entrado de lleno también en este campo. Y nuestra formación, por supuesto, no vamos a ningún lado si no nos vamos actualizando día a día. Hablamos de la formación de bibliotecario en Bilbao en el 92, volvimos a hablar de la formación continuada en Cáceres en el 2001 y hablamos también en Cáceres del papel que cumplía la formación académica en nuestros profesionales. Hemos hecho siempre
lo imposible. Eso es uno, no ha salido en los roles, pero yo creo que siempre conseguimos lo imposible. Solucionamos búsquedas espantosas, conseguimos desatascar esas revisiones sistemáticas que no hay quien las publique, que ayer yo no entendía cómo a veces se han podido publicar ciertas revisiones sistemáticas, habrá que hablar con los revisores. Localizamos esos artículos también imposibles que a nadie localiza ni siquiera debajo de la piedra y sobre todo animamos al usuario cuando viene completamente deprimido a la biblioteca. Siendo de letras, calculamos deciles. No diré aquello, Isidro, de la suma de los factores de impacto. Y raramente perdemos la sonrisa. Pero lo único que no hemos conseguido hacer es convencer a nuestros superiores de que merecemos la pena, de que nuestro trabajo merece la pena y que la biblioteca merece la pena. Por lo tanto, en personal, claro que hemos evolucionado. ¿Hemos evolucionado en usuarios? Sí. Si veis la estadística, 75% no ha ido a la biblioteca. La ventaja es que en ese 25% sí estamos nosotros, que vamos todos los días a la biblioteca. ¿Qué hemos conseguido? Reducir las listas de espera de los usuarios. Ya no hay colas de espera en las bibliotecas. Hablamos de ellos en el año 92 en Bilbao. ¿Cuáles eran las necesidades de los usuarios? Hablamos de los fondos y sus necesidades en Palma en el año 94. ¿Cuál debía ser el bibliotecario? Pero no según nuestra idea, sino cuál era la idea del usuario que debía de consistir el bibliotecario, cuáles eran nuestros hábitos. Hablamos de esos usuarios remotos, incluso un usuario llegó a presentar una comunicación sobre cuáles eran las tribulaciones en el acceso a las revistas electrónicas. Hablamos en Málaga del usuario final y de sus necesidades, del usuario de la biblioteca virtual. Siempre hemos estado preocupados por ellos, porque si no existen usuarios, realmente nosotros no tenemos sentido. Y hemos conseguido erradicar la violencia de las bibliotecas gracias al acceso electrónico de todos nuestros recursos. Por lo tanto, usuarios también en el haber. Seguimos avanzando. Y la cooperación, por supuesto. Hemos cooperado desde el principio, intentando hacer una red de bibliotecas en Barcelona, en el Instituto Catalán de la Salud. Una red de bibliotecas en Sevilla en el año 90, Macarena, El Rocío y Valme. También hemos seguido avanzando. Nos preguntábamos en Palma, bueno, se preguntaban, que yo no llegué a estar allí, Virgili, ¿una utopía, un catálogo nacional? Ahora no es una utopía, ahora es una verdadera realidad y un instrumento fundamental. La cooperación de bibliotecas universitarias y hospitalarias, ahí andamos bastante cojos y depende un poco de la geografía. Cooperación interbibliotecaria en Andalucía. Consorcios de universidades, otro vocablo que salió muy en boga entonces en aquellos años, y en Cádiz 2011 nos preguntábamos por las redes bibliotecarias. Pero podríamos haber hecho más y deberemos de hacer bastante más, la cooperación. Y en cuanto a organización, pues creo que también nos queda bastante. Y eso que lo hemos intentado. Lo intentamos en Bilbao, donde con Fernando Rodríguez se propuso la posibilidad de que existiera un sistema nacional de información y documentación. En Madrid se presentaron los primeros datos preliminares, un solo sistema donde están las bibliotecas. Y finalmente en Granada se presentó el libro blanco a través de una financiación de lo que entonces era la CECIT, que hoy es la FECIT. ¿Cómo estábamos entonces? Y de ahí tenemos todos aquellos datos del año 94. A raíz de aquello, en Santiago hablamos de un proyecto de Biblioteca Nacional y seguimos insistiendo, porque en Oviedo, en el año 2009, se presentó el proyecto de viabilidad de la Biblioteca Virtual del Sistema Nacional de Salud. Lo hemos intentado, pero a día de hoy lo que tenemos es una cúspide donde está una Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud y 400 o 414 bibliotecas en la parte inferior. Y en el centro un limbo, donde hay comités técnicos del C17, del Catálogo Nacional, otra reorganización de bibliotecas virtuales, Revisalud, organizaciones geográficas como Bibliomás Salud, organizaciones académicas como Revium, que está a medias porque no todo Revium es bibliotecas de ciencias de la salud. No es que se haya salido de la nube, sino que está ahí cabalgando. ¿Qué tenemos en definitiva? Un sistema que se parece más a las construcciones del arquitecto de Asterix y Cleopatra. ¿Qué deberíamos de tener? Un sistema organizado que en la cúspide estuviera la Biblioteca Nacional, que hubiera un consejo interterritorial de bibliotecas apoyado por esos grupos que ya existen y que están trabajando fenomenalmente por el beneficio de todos, y además una organización asamblearia nuestra. Ya estamos aquí. ¿Qué evitaríamos con ello? Una figura fantasmal de la que depende a veces las suscripciones del UpToDate de la Cochrane Library. Esas suscripciones deberían realmente depender de nosotros mismos y evaluar si deberían ser nuestras o no deberían ser nuestras. Y con un sistema organizado podríamos tener una representación que ahora no tenemos. Posiblemente fuéramos igual de invisibles, o a lo mejor no.
¿Por qué proponía un consejo interterritorial? Porque estamos acostumbrados a trabajar geográficamente, estamos cerca y nos podemos combinar y colaborar perfectamente. Ya lo hemos hecho en Santander, hablando de Cataluña, en Palma sobre Asturias, en Madrid hablamos de Extremadura y de Valencia, en Cáceres del Consorcio Andaluz, en Málaga de Galicia y de Aragón, y en Oviedo hablamos de Bilomás Salud y también hemos vuelto a hablar de Bilosalud. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar entre colegas cercanos, pero nos queda muchísimo, prácticamente nos queda todo. Y en el camino, además, hemos ido prescindiendo de cosas que podían no interesarnos. Parece que nos interesaron mucho al principio las bibliotecas de pacientes, en Santander, en Barcelona y en Cáceres, pero ya parece que lo hemos olvidado, o en algunos casos lo estamos intentando recuperar. Y otro lastre, lo que era toda la documentación sanitaria. Hemos prescindido de ella desde muy principio. Hablamos en Santander de las historias clínicas y en Barcelona del sistema de información clínica. Nos hemos olvidado completamente de ello. Y muchos roles. Tenemos el rol tecnológico, el rol de investigador y el de buscador de información experta. Y tenemos el rol del formador. Y quiero recordar aquí a una de nuestras compañeras en ese artículo que mencioné antes del bibliotecario del año 2000. Yo no aconsejaré a nadie que se implique en esta profesión si no está dispuesto a cambiar de esquema, si no somos capaces de avanzar. Cada vez que el usuario, la técnica o el trabajo lo requiera, porque si no se nos va a ser muy difícil. Por lo tanto, ¿qué hemos conseguido? Y yo creo que seríamos la envidia de Darwin. Nos hemos adaptado al medio como nadie. Claro que hemos ido cambiando completamente, hemos cambiado muchísimo. Pero, por otro lado, no hemos cambiado nada desde Santander a Oviedo. ¿Por qué? Porque seguimos buscando información, seguimos seleccionando información, catalogando, formando, informando, ayudando, consiguiendo. Seguimos haciendo lo mismo gracias a que ha evolucionado nuestra tecnología. Y me gustaría terminar como hemos empezado, atribuyendo toda la evaluación de nuestro trabajo
Bueno, después de esta clausura tan fantástica, solo me queda darle las gracias a nuestro querido compañero y amigo José Manuel Estrada. Creo que ha sido la persona ideal para clausurar, porque es que tenía que ser alguien de la profesión, alguien que nos conociese tanto y que llevase tantos años aquí y que además es capaz de hacerlo con este sentido del humor que yo os pido, por favor, a él que no lo pierda y a todos nosotros que no lo perdamos nunca, jamás. Intentaremos ser breves porque estamos muy agradecidos porque os habéis quedado muchos hasta el final. Vamos a empezar, antes de leer las conclusiones de nuestras jornadas, vamos a deciros y a entregar los premios. Los premios que este año los hemos hecho como muy eurovisivos, quisimos que fueseis vosotros los que votaseis. Y esto es lo que ha salido, o sea que enhorabuena a los premiados. Voy a empezar por los pósteres. Bueno, la comunicación póster que ha ganado el premio que otorgamos hoy aquí es la titulada Catálogos de publicaciones periódicas del papel al C17+. Las autoras son María Luz Carrelo Magadán, Álvarez Chamorro y Mar López Conesa. Son de la Biblioteca del Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón, de la Biblioteca del Hospital Monte Naranco y de la Biblioteca de la Fundación Hospital de Jove. Enhorabuena. Bueno, el regalo es una tablet, ¿vale? Para que les evitemos el tener que abrirlo ahora aquí y eso. Foto. Bueno, enhorabuena, a disfrutarlo mucho. Bueno, y ahora vamos a... Vamos a dar el premio a la comunicación Oral Express. La comunicación que ha resultado ganadora con todos vuestros votos ha sido ¿Quién ha cerrado el acceso a PubMed? Escape Room educativo para residentes. Las autoras son Noelia Álvarez Díaz y Eulalia Grifol Clar, del Hospital Universitario Ramón y Cajal y del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
han votado. Yo quería decir unas palabras. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. En realidad os queremos dedicar el premio a todos vosotros, a todos los bibliotecarios que creéis en la innovación y que creéis en la formación de usuarios y además con actitud. Mil gracias. Bueno, y ahora ya, si me lo permitís, ¿vale? Os voy a leer las conclusiones a las cuales el comité científico hemos llegado. No sin antes, ¿vale? Porque después ya supongo que no me va a dar tiempo, porque le voy a dar la palabra a Carolina, agradecer el enorme esfuerzo y el fabuloso trabajo que ha realizado el comité organizador. Por favor, un aplauso para ellos. Por supuesto, al comité científico, que me han ayudado muchísimo para poder hacer que, espero, estas jornadas hayan resultado de calidad y las hayáis disfrutado todos con los contenidos. También un aplauso para todos los miembros del comité científico, por favor. Y aquí, me lo vais a permitir, quiero hacer como se hace cuando estamos en streaming, estamos retransmitiendo, y yo quiero mandar un saludo a nuestra compañera Marisa, la secretaria. Marisa, que sintiéndolo mucho, pues por un problema de salud leve y pasajero, pero bueno, como que le ha impedido estar hoy aquí, y sé que le hubiese encantado y nos hemos acordado mucho de ella. Y ya os paso a leer las conclusiones. Bueno, durante los días 4 y 5 de abril de 2019 han tenido lugar en Oviedo las 16 Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud, Bibliosalud 2019, bajo el lema «Cómo hemos cambiado, aprender, reaprender, sorprender». A la jornada han asistido 156 inscritos, se han presentado 17 comunicaciones orales y 28 pósters. Se han realizado 5 talleres, un grupo de trabajo y 2 mesas redondas. Los temas tratados han sido el marketing en los entornos bibliotecarios, las nuevas bases de datos bibliométricas de acceso abierto, las negociaciones y las licencias de suscripciones en bibliotecas, las búsquedas sistemáticas de la literatura, las herramientas para community managers, nuestros roles en el apoyo a la investigación, en las estrategias de publicación y difusión de la investigación, las shadow libraries y el Black Open Access y cómo nos afecta, y las nuevas herramientas que nos presentan los editores para apoyar nuestro trabajo y el de nuestros usuarios. Tras estos 2 días hemos llegado a las siguientes conclusiones. La comunicación científica debe cambiar, comenzando por las editoriales y la política de Open Access. Es necesario un compromiso ético de todos los actores implicados, instituciones incluidas. En las bibliotecas hemos de seguir trabajando a favor del acceso abierto desde los repositorios institucionales, a través de la formación y generando conciencia entre los usuarios, explicando las consecuencias del Black Open Access. Las bibliotecas de ciencias de la salud tienen un papel fundamental en el apoyo y asesoramiento de los servicios de investigación de sus instituciones, como expertos en información y divulgación científica en todas sus facetas. Puede ser gestionando datos de investigación, haciendo formación en los centros, midiendo la investigación de las instituciones e investigadores, ofreciendo espacios de trabajo, utilizando aplicaciones de mensajería o formando parte de los equipos orientándolos en su perfil investigador. Hemos de continuar avanzando al realizar gestión del conocimiento, la recuperación de la producción científica de nuestras instituciones y apoyando a los servicios de recursos humanos en las valoraciones de los méritos de los profesionales. Debemos ser asesores de confianza, bibliotecarios de enlace y bibliotecarios infiltrados. Seguimos teniendo inquietud por nuestro perfil y por nuestros roles que se amplían cada vez más. Sigue siendo necesaria la cooperación como paso para seguir adelante y para seguir avanzando. Los catálogos y el servicio del SOT siguen estando en nuestro punto de mira como herramientas de colaboración y cooperación. Nos preocupa la calidad de nuestros servicios y trabajamos cada vez más colaborando con el resto de servicios de nuestras instituciones. Como líderes de la unidad de biblioteca, deberemos detectar los agentes transformadores de la institución para integrarlos como aliados,
Para ello, deberemos escuchar, adaptarnos, innovar e integrar dos agentes que serán imprescindibles a partir de ahora: el usuario interactivo y el paciente experto. Divulgar ciencia para comunicar talento. Nos preocupan las mejoras en nuestras bibliotecas virtuales, así como la adecuada adquisición de fondos en nuestras suscripciones. Buscamos formas de difusión y marketing para darnos a conocer ya no solo entre usuarios, sino también entre la ciudadanía. Seguimos utilizando las redes sociales como una herramienta efectiva de difusión y como canal de comunicación, introduciendo gamificación y otras nuevas vías de divulgación audiovisuales, vías nuevas de difusión, etc. Hemos interiorizado la formación como uno de nuestros roles más importantes y buscamos nuevas técnicas educativas innovadoras. Trabajamos para orientar y colaborar con las publicaciones científicas españolas para mejorar su calidad. Nos preocupa, a pesar de la virtualidad de nuestros servicios, seguir ganando usuarios presenciales y buscamos nuevas tendencias con este fin. Los espacios presenciales de las bibliotecas serán imprescindibles si innovamos en ellos, en línea con las necesidades de nuestras instituciones y usuarios. Los espacios de las bibliotecas se deben convertir en laboratorios de trabajo para la innovación. Hemos cambiado en tecnologías y en herramientas de trabajo. Hemos multiplicado nuestros roles, pero en esencia no hemos perdido nuestra identidad en el camino, porque seguimos buscando, formando, informando, guardando y conservando documentos, así como difundiendo información. Para saber cuánto hemos cambiado, necesitamos datos actualizados. Hemos intentado, pero no hemos logrado organizarnos como sistema. Por ello, consideramos necesario crear un Consejo Interterritorial de Bibliotecas con liderazgo oficial. Necesitamos apoyo institucional real, más allá de las buenas intenciones. Ya sabemos cómo hemos cambiado. Quedamos pues emplazados y comprometidos para reunirnos en las 17 jornadas de Bibliosalud dentro de 2 años. Está en las manos de todos nosotros asumir la organización de las mismas. Ahora es vuestro turno. Bueno, estimados colegas, agradecer a todos vuestra presencia y participación en las jornadas, así como a nuestros patrocinadores, que sin ellos no somos nada y no somos capaces de montar algo así. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores. Gracias también a todo el comité organizador, a todo el comité científico, en especial también a Usía y a Marisa, que no supieron decir que no a nuestro ofrecimiento. No sé si les dimos opción. Al resto del comité igual, gracias por la implicación. Muchas gracias también a la Secretaría Técnica por un sinfín de llamadas y de correos, que gracias también a ellos ha sido posible todo esto. En especial a Mercedes Corrales por ser como es y por apoyarnos en este reto. Y bueno, cito una frase de Álvaro Mutis, que cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran. Quedan clausuradas las 16ª Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Gracias. Lo último, lo juro. Esto va a estar colgada, las conclusiones van a estar colgadas en la página web de las jornadas y desde aquí os animo a todos a que las descarguéis y por favor enviadlas a vuestros gerentes, a vuestros superiores. Creo que aquí hay cosas de fundamento que si no las hacemos llegar a quien tienen que llegar, pues no van a servir de mucho, no se van a quedar aquí en nuestro ámbito. Entonces, dadles la difusión que necesitan, ¿de acuerdo?